¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública en lunes 10 de marzo. Y está con nosotros, ya lo saben, es lunes de opinión pública. Y aunque el lunes pasado se me escapó, hoy sí lo tengo aquí, el doctor Ulises Beltrán, director de BGC, Ulises Beltrán y Asociados. ¿Cómo estás? No es cierto, no me invitaron. El lunes pasado no me invitaron, que conste. Pero encantado de estar aquí. Qué bueno, siempre. Qué bueno. Y no tienes la prueba de eso. Ahorita va a sacar el mail donde dice, hoy no venga. Aquí está. Ni te aparezcas. Ni te aparezcas, que este lunes no, pero hoy sí te queremos. Sí, encantado estoy aquí, como siempre. Mucho gusto. Y también me da mucho gusto que me acompañe, como lo he hecho ya en varias ocasiones, el doctor Guido Lara. Ustedes ya lo conocen, presidente de Lexia Insight Solutions. Bienvenido, Guido. Gracias, Gabriela. Además vienes aterrizando literalmente. Sí, directito, ¿no? De Washington. Directito de Washington. Ya saben, así somos nosotros en este programa, ¿no? La gente viene llegando de Washington, de Nueva York, no sé qué. Yo vengo aquí nada más de Tlalpan, pero... De Texcoco, una barbacoa. De Texcoco. Y de Chupicalco. Y de Chupicalco, y de lo que sea que tengamos. Pero bueno, hoy vamos a tener dos grandes temas en la agenda pública. Uno menos positivo y el otro un poco más edificante, dirían algunos. Pero vamos a arrancar primero con... pues el menos positivo, el menos edificante, que tiene que ver con el tema de inseguridad o de seguridad o de combate a la inseguridad en nuestro país. La verdad es que este fin de semana, hoy mismo también, los medios nacionales pues traen la muerte de Nazario González, alias El Chayo, uno de los líderes templarios, pues como la nota principal. Lo traen desde el día de ayer y la verdad es que ahí hemos estado. Hoy sin duda lo tienen todos los medios. Y es que luego de que durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón en 2010 se había firmado tener los elementos para considerarlo muerto y que a pesar de que el cuerpo pues nunca apareció, incluso la tuta confirmó, ¿no?, que esto había sido, pues esta vez ahora sí ya se ha confirmado su identidad gracias a las huellas dactilares y según la versión oficial, El Chayo murió al enfrentarse en Michoacán a un operativo de militares y marinos. Ustedes ya han oído la nota hoy por todos lados, ahí están viendo todas las primeras planas hoy en los periódicos nacionales. Y aquí es importante destacar, además, que eso ha sido bueno, en términos de poder contrastar la información, pues el comunicado del doctor Alejandro Poiré, ustedes lo recuerdan, entonces secretario de Gobernación, publicó en Twitter desde el día de ayer, decir, bueno, pues finalmente ahí estamos viendo el tuit, nos dicen, atención a la información reciente, hago pública el siguiente comunicado, en donde Alejandro Poiré dice, bueno, con la información que teníamos en ese momento, dijimos que había muerto, bueno, pues ya vimos que no y que apareció el día de ayer, este fin de semana, en el enfrentamiento. Guido, sumemos cosas. Finalmente llevamos varias semanas en donde, bueno, pues agarran al Chapo, ahora tenemos este tema del Chayo, parecía que todos con Cha, pero bueno, el Chapo, el Chayo, etcétera. ¿Cómo vemos este tema de percepción de la seguridad e inseguridad? Yo sé que ustedes desde Lexia, y por eso te invitamos el día de hoy, lo han trabajado también. Sí, es lo que nosotros llamamos el efecto cha-cha-cha. Parece canción de Café Tacuba. El tema de el Chapo y el Chayo abona al escepticismo y a la desconfianza, ¿no? El Chapo ya se había escapado, el Chayo ya se había muerto. Ya se había muerto. Entonces, eso crea un escepticismo y una teoría de la conspiración muy grande. Eso es lo primero. Lo segundo, y que es interesante, es que ya no basta descabezar. Ya no es suficiente agarrar a los líderes, sino lo que inmediatamente la opinión pública empieza a pedir es quiénes son sus aliados, con quiénes están. Por ejemplo, cuando sacando el tema de crimen organizado por otro tipo de problemas, el Bester cayó, inmediatamente se fueron sobre otros líderes sindicales, etcétera, u oceanografía, sí quién está atrás. Es decir, ya no basta con que una persona sea asignada como culpable o vista como culpable, sino que inmediatamente la opinión pública dice, para que esto sirva, tienes que ir por toda la red de complicidades políticas, económicas, empresariales. Y ustedes tienen por ahí algunas imágenes que creo que vamos a ver en este momento, que tienen que ver con un poco lo que ustedes han trabajado, ¿no? ¿Qué es esto que estás diciendo? Que finalmente como que no basta en un momento dado agarrar a uno para que haya una sensación de que estas cosas están bajo control. Sí, en palabras de las personas que dicen, no porque metan al Chapo a la cárcel se va a acabar el narcotráfico. Hay muchos chapos en el país. Okay. ¿No? Esta apuesta de solo ir por una cabeza y con eso resolver, no se logra. ¿Y tienes alguna otra por ahí que también Claro. habla del mismo tema? Creo que la estamos viendo ahorita. Bueno, no, esa es la encuesta. Ahorita vamos a llegar a esa encuesta, que es la encuesta de seguridad del DF, pero de lo que tenían ustedes. Mucho tiempo los gobiernos buscaron dar ese golpe espectacular que tomara la cabeza y con eso crear el efecto de que se estaba resolviendo el problema. Y ya no. Sí hay un logro muy claro en el gobierno actual, en el Estado mexicano, que ha logrado agarrar al Chapo,
que ha logrado pues acabar con el Nazario, y eso es importante, pero a la vez queda la expectativa de que los beneficiarios son otros miembros de las y eso organizaciones ustedes han criminales. medido algo de esto también un poco, ¿no? Sí, bueno, mira, la aprobación... Ahí estamos viendo lo que tenías, ¿no? Es un 10 para el presidente y otro cártel se pondrá feliz, ¿no? Sí, es decir, el beneficiario es el presidente y el gobierno de la República, pero también los otros miembros de la competencia. Y la otra parte, ¿no? De que se disputarán su lugar. Ahí estamos viendo lo que tú decías, ya había escapado, ya había muerto, hay un escepticismo, hay una teoría de la conspiración, ¿no? La cabeza no basta, el reto es acabar con una red de apoyo, ¿no? Exactamente. Sí, pero la ausencia de información siempre deriva en teorías conspirativas. Es decir, si no sabes qué, pues tú la creas, ¿no? Y entonces y todas son conspirativas. Y generalmente es las que prevalece con respecto a cualquier evento. La aprobación del gobierno se sustenta en muchas cosas, pero fundamentalmente en la percepción económica y, obvio, en México recientemente, en la inseguridad. Entonces, este gobierno entró con la determinación clara de distanciarse de la estrategia del gobierno de Calderón, que se centró en exceso en el combate al narcotráfico como la parte, el elemento central de su legitimación, ¿no? Y ahora estamos viendo un poco que la economía ha tenido muchos problemas el gobierno con el tema económico, no solo porque la economía no está todo lo bien que quisiéramos, sino además por las señales encontradas que han enviado durante el año. Hoy, una vez más, la cifra de crecimiento que se había anunciado desde la Secretaría de Hacienda vuelve a ser disminuida, y eso ha causado un enorme deterioro de la aprobación presidencial. Entonces, lo que no vamos a ver si no todo esto deriva en una desviación otra vez a la estrategia de legitimar al gobierno a través de las acciones espectaculares, grandes, que atrapea al narcotraficante más buscado en el mundo desde la historia antigua, que digo, ya el Chapo era, bueno, no, digo, ya... Legendario. Al Capone era un chamaquillo. Nuestro Al Capone, sí. Ahora el Chaya, ¿cómo se llama es igualmente el más importante que ha habido jamás, ¿no? Y el Lasca también. El Lasca. Bueno, a ver, entonces, si no está bien exacto. Si no ¿quién sabe si es una tentación fuerte para el gobierno, ¿no? Vamos a ver si yo creo que si lo evita, ¿no? Yo creo que ellos entendieron muy bien que la estrategia de Calderón de posicionar arriba el tema de inseguridad pública y hacer de los medios todo un show de terror y delincuencia y policíaco fue muy negativo. Yo no creo que sea una jugada política de llevar los reflectores hacia allá, sino un poco la circunstancia de que, bueno, estuvimos un año atendiendo a los diputados y después volteamos también había que gobernar, y explotó Michoacán. Entonces, toda la mirada hacia Michoacán hace que esto pueda tener un... Sí, pero es interesante porque vamos a ver hacia dónde camina, ¿no? Porque es cierto que lo que hemos visto últimamente han sido estos grandes, estos momentos más espectaculares, que además les ha obligado también a replantear cómo presentarlos, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, para ver al Chayo, bueno, pues las huellas dactilares, ¿no? Entonces hemos visto ahí las fotografías, que bueno, pues uno nos va a poner a ver si de verdad son una u otra, pero es un poco como decir sí es, para que vean que ahora sí es. Y yo creo que sí hay como digamos, un unir de la necesidad de atender el problema, porque es un problema, a también la necesidad de dar golpes espectaculares. Y si los entras o no para tu evaluación, o sea, tú le dices al público con qué quieres ser evaluado, ¿no? Es el priming que dice, ¿no? Tú dices, este es el problema más importante y yo lo estoy resolviendo, ¿no? Que ahí sería interesante, yo casi creo, pero ustedes que son especialistas en opinión pública lo saben, pero si ahorita hicieras una evaluación, ¿cuáles son los temas de la agenda? ¿Son los de seguridad otra vez? Bueno, porque los medios vuelven a tenerlos como lo más relevante, ¿no? Pero en el fondo de porque la gente, los medios hacen mucho sin duda, pero también la vida cotidiana. Claro. Entonces las dificultades económicas ahí están, entonces ese es muy... Y fíjate, vamos ahorita si quieren con este otro tema, que era un poco lo que estábamos viendo hace ratito, ¿no? Para continuar con estos temas de seguridad. Este fin de semana, pues hay que decir que los medios nacionales registraron pues un índice de violencia importante en la Ciudad de México, ¿no? En el DF. El diario Más por Más, DF, Reforma, lo colocaron en sus primeras planas. Esto coincide también con una publicación el día de hoy de una encuesta en el diario El Universal, en la que se afirma que crece la percepción de inseguridad en el centro del país, sobre todo de manera muy particular en el DF. Ahí están viendo ustedes
ejecutan a 8 personas en la zona conurbada, etcétera. Este tema de que se ve, Ulises, inseguridad en el DF, que es esta encuesta que trae el día de hoy el diario El Universal. Ahí estamos viendo algunas gráficas, ¿no?, que nos apuntan que 64% piensa que ha aumentado mucho, ¿no?, el problema de la inseguridad en la zona. Y luego creo que tenemos la que sigue, que también es muy interesante, que habla de si usted o algún miembro, ahí lo estamos viendo, de su familia ha sido víctima, ¿no? Y la verdad es que aumenta el sí, ¿no? Aumenta el sí a un 44%. Hay que decir que en esta zona del país, pues la sensación era que no tanto. Fíjense cómo estábamos en números de 26, 29, es decir, no sentíamos que aquí nos afectaba la inseguridad. Y ahora pues ya se está acercando casi a un empate en decir, pues sí siento que hay inseguridad, le ha tocado a mi familia. Sí, es muy interesante, y ver la primera gráfica tenía un dato muy llamativo, y es que hasta 2008 teníamos una media, si promediamos las que había ahí, del 50% decía que sí, y hay un gran lapso de tiempo de marzo a junio de 2009 en la gráfica. Si ahí te fijas, la parte izquierda de la gráfica está sustantivamente más abajo que la segunda, es decir, ciertamente se ve que hubo un cambio en algún momento, porque va de marzo de 2008 a junio de 2009, hay un gran lapso no medido, pero algo pasó en ese tiempo que aumentó muchísimo la percepción de inseguridad en la que vivimos los habitantes del distrito de la zona conurbada de México, que recordarán ustedes que se consideraba una zona totalmente marginal comparado, o sea, distinta a lo que era el noreste, Tamaulipas, Coahuila, etcétera, se convirtió en ser el lugar seguro del país. Yo creo que aquello eran asesinatos grandes entre narcos, pero aquí el problema es la inseguridad cotidiana, el pequeño robo, el asalto, se metieron a tu casa, que te rompieron el vidrio del coche, etcétera, ¿no? Y este es un aumento que la otra gráfica también es muy impresionante. De septiembre de 2013 a febrero de 2014 sube casi 10 puntos la idea de que algún miembro de tu familia ha sido víctima de un delito. Y es una percepción. O sea, 10% es un montón de gente. Es muchísimo. Y además, la primera puede ser factor de la psicosis mediática, pero esta está hablando de alguien conocido cercano a ti. Sí. Esa variable puede ser inclusive más ilustrativa y más delicada. Y en otros temas de seguridad, fíjense, en esta zona, ¿no?, en la agenda de los estados, el caso del estado de Morelos es realmente grave. Este fin de semana vimos miles de doctores y enfermeras, bueno, no sé miles, pero un grupo importante de doctores y enfermeras. Estamos viendo la manifestación que salieron a marchar para exigir que paren los secuestros y las extorsiones para este gremio. En el caso de Cuernavaca, de Morelos, ahí lo estamos viendo, médicos y enfermeras preparan marcha contra la violencia en Morelos, así como los asesinatos que hemos visto ahí en últimos días contra trabajadores de la salud, y en general el tema del secuestro. El gobernador Graco Ramírez reconoció que su gobierno no ha podido con la delincuencia que agobia al Estado. Esto a 23 días de que concluya el plazo que él mismo fijó de 18 meses para terminar con la delincuencia. Guido, yo creo que estas son de las cosas que pegan fuerte. Además, Morelos, para los que estamos en el DF, está aquí enfrente, claro, ¿no? Es decir, y Cuernavaca era la ciudad de la eterna primavera, era la ciudad en donde uno se iba a descansar, la ciudad donde no pasaba nada, más que había pajaritos y había sol. Y la verdad es que la delincuencia, esta delincuencia de calle pega a todos los niveles. No, y un problema que ha tenido Morelos de muchos años acá es la falta de un Estado correctamente bien gobernado, con unos cuerpos policíacos muy cuestionables, y lo viene trayendo. Y uno de los grandes problemas que hemos visto es que cuando hay vacíos, se ocupan, y si no hay un Estado fuerte y si el gobernador dice que se siente rebasado, es muy delicado. Eso lo vimos, por ejemplo, en Michoacán, que hubo el abandono total, tanto por los gobiernos anteriores, la enfermedad del gobernador Vallejo, etcétera, una sensación de China libre, de vamos a entrar, y por eso tiene que haber un comisionado y toda la fuerza del Estado cubriendo el espacio. La ausencia del Estado y de las instituciones es lo que está generando esos problemas. ¿Cómo cerraríamos, antes de irnos a un corte, Ulises, cómo cerramos esta reflexión? Es decir, tenemos en los medios, sí, por un lado estos golpes espectaculares, ¿no? El Chapo, el Chayo, lo que queramos, pero por el otro lado también un reflejo constante de lo que está pasando a nivel calle, sobre todo en el centro del país. Sí, yo creo que esa es la reflexión final. Es una zona que se percibía o que se nos fue presentada como razón distinta al resto, concretamente la Ciudad de México, no sé del resto, pero sí la Ciudad de México,
estos gobiernos eficientes y una policía más o menos controlada. No había corrupción, se supone, en la corrupción de alto nivel en las policías. Pues aparece como una zona en la cual los ciudadanos no la estamos pasando tan bien, en la cual el crimen... llamarle pequeño es inexacto, pero no los grandes crímenes del narcotráfico yendo y viniendo, el asesinato del capo al otro capo, es el crimen más de calle, el que te pega en tu cotidianidad. El que a ti y a mí nos importa, el que a ti y a mí destruye nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, asalto, inseguridad, extorsión. Inseguridad, que no puedes salir a la calle sin temor a pararte en una esquina, pues está creciendo en esta ciudad y esto me parece muy serio, ¿no? Así es. Y bueno, que no todo se acaba con detener al Chayo y al Chaya, o como se llama el otro, y a todos, al cha-cha-cha, no importa, hay un problema de fondo, probablemente sí relacionado con ese, porque al parecer esta genera... Sí, se va desgranando en otras actividades, pero que pues las autoridades tienen que atender y que tienen que atender de manera muy urgente, ¿no? Pues ahí está, Morelos, el DF, el Estado de México. La verdad es que llevamos ya varias semanas con noticias nada positivas en este sentido, pero bueno, sobre todo los medios lo recogieron este fin de semana. Vamos a un corte y ahorita que regresemos, otro tema, en otro sentido, cumple el Papa Francisco 1 año de ser Papa. Y Ulises Beltrán nos trae datos interesantes de cómo estamos evaluando al Papa Francisco. Regresamos. Estamos de regreso. Esta semana, el próximo jueves 13 de marzo, se cumple 1 año del pontificado de Francisco, del Papa Francisco. Y bueno, pues hay obviamente muchos análisis. Ahorita vamos a hablar de algunos temas. ¿Cuál es la simpatía, la aprobación? Tú, Ulises, el día de hoy traes en el diario Excelsior, como todos los lunes, una encuesta, en esta ocasión sobre el Papa Francisco. Cuéntanoslo todo. Veo que no estamos queriendo mucho a Benedicto y ahorita, si quieres, nos enojamos con el tema. No, pues digamos, es que no vino, ¿no? Ya para ponerlo así, para no hablar mal de nadie. Está bien, para no hablar mal de nadie. Muy bien. No, bueno, realmente la imagen que dejó Juan Pablo II entre los mexicanos no ha sido superada por el nuevo Papa, ahí se ve. La pregunta, ¿qué opinión tiene usted del Papa? Y cada sillota de esas, que es una edición bonita, que soy sí, el le quedó editor, bonito, ¿no? la verdad, Quedó sí, muy lindo, le quedó. Ajá. Muy buena, 89% Juan Pablo II, 89 es una barbaridad. No, bueno, es decir, ahí solo no hay queda manera. uno que otro protestante radical que lo considera anticristo. Algún amargoso por ahí que camina, sí. No todos, no sé por qué me señalaste a mí, pero bueno, lo que es que no se vio la tele. Pero ya es el umbral, ya más no puedes subir. Más no puedes subir. No, ya si subes más ya es sospechoso. Y bueno, el Benedicto XVI, pues no tiene una buena opinión en México. Y bueno, Francisco, tampoco es mal, hay que decir que 62% tampoco es mal. No hay papa con mala opinión en México, o sea, son figuras ya importantes. Me tumbó al pobre Benedicto. Yo por más que trato de rescatar a Benedicto. 80 y tantos % de católicos declarados y una supuesta, vamos, lo que importa es si van o no a misa ellos, ¿no? Y es alta en México. No, y Benedicto está bajo de su voto duro, entonces sí, no está bien. Y luego algunas televisoras que cuando vienen los papas hacen de eso un evento gigantesco, más importante incluso que el final de tal. Entonces, como Benedicto no vino 62 y Francisco 78, que no está ahí mal, va, ¿no? y no ha venido. Entonces vamos a ver cuando venga qué tal está ahí. En una de esas desplazas. Sí, pero bueno, muy interesante porque comparados, cómo ve mejor o peor a los papas, que es la gráfica que sigue, 25, pues como puedes ver, es comparado a Benedicto XVI, comparado a Juan Pablo II, pues oye, pero la verdad es que le dan pero le dan un buen, o sea, es igual, es 38%, es buen número para Francisco, pues, que está apenas arrancando. Y mucho mejor que comparado con Benedicto XVI. Te digo, se pasa. Pobre Benedicto XVI, ¿qué va a hacer el Papa emérito? Bueno, que es algo muy valioso, creo yo, ¿no? No, sí, bueno. Decir que un pase a gol. ¿Está usted de acuerdo con la forma como el Papa está conociendo la Iglesia Católica? Pues a ver, pero habrá alguien que diga alguien no, me refiero en México, que esta que tú pones aquí, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el Papa está conociendo la Iglesia? ¿Habrá habido algún papado en donde digamos no estamos de acuerdo? Aquí la cuestión importante era que ha resultado un Papa bastante distinto, bastante liberal como comparado con otros, ¿no? Bueno, está bien, no digo nada. La posición con respecto, hay que verlo en el contexto de la Iglesia, que es por definición una institución conservadora. Claro. Por eso tienen 2000 años de ahí, ¿no? Pero bueno, entonces era relevante la pregunta en ese sentido. Sí, claro. Si había una percepción de que este cuate está metiendo mucho ruido, está muy radical. Y había un momento muy importante porque era saber si iba a ser el Papa pobre. Sí. O pobre papa.
Es decir, un papa pobre que cambiaba la agenda pública de la iglesia o un pobre papa que no iba a poder con las fuerzas que lo iban a sostener y lo está haciendo muy bien. Y tenemos esta última, ¿no? Que es muy interesante también, que si la relación va a ser tan cercana con México como la que tuvieron Juan Pablo II. Pues todos esperamos que sí, ¿no? Entonces, no. Ahí está. Que venga el Papa. Pero ven Oye, nada más pero la hay diferencia. hay un no importante. No, 79% en el caso de en marzo de 2013 y 34 ahora, ¿no? O sea, más bien hay una sensación de que no, ¿verdad? De que no nos ha pelado, de que ¿no? no De nos que ha todavía no pelado. nos ha hecho caso. Oye, Entonces, Francisco, haznos caso. que aquí nos te oigan, ¿no? queremos. ¿Cómo? No, Francisco, no. Oye, ¿cómo serían en Argentina? Che Nunca me Francisco, sale. Che No, Pancho, Francisco, Che ya Francisco, haznos te estamos caso. esperando. Pero ¿no? el nivel de Juan Pablo II, por ahí había una frase muy cierta que se creía más en Juan Pablo II que en Dios. Sí, bueno, eso es cierto. O sea, eran unos sí. niveles de adoración, Sí, de adoración importante y al de personaje. conexión. Pero con es un momento con crucial en la México. historia de México. Sí. O sea, Claro. acuérdate, ¿recuerdas, no? La avenida, y cuando llega el Papa por primera vez, el presidente recibiéndolo en Bueno, y Juan Pablo II te quiere todo el mundo y todas estas cosas sí eran muy importantes. Ha sido, yo creo, un personaje para la cultura popular Veremos cuando mexicana de gran venga importancia. el Che Francisco a México. Vamos a si- ver cómo si se... nos-